Bueno, entonces seguimos con la temática en esta segunda parte del ejercicio de la ciudadanía, hablando precisamente de eso que no terminamos de hablar, que es precisamente cómo los políticos se podían reconvertir. Entonces ya sabemos que había un transfigurismo, un clientelismo y un personalismo. Pero también sucedía otro de los fenómenos que los políticos se podían reconvertir. ¿En qué consistía eso? Ellos entonces lo que hacían era, cuando veían que debían desprenderse de un pasado político oscuro, fundaban un nuevo partido político o rebautizaban el mismo para desprenderse precisamente de eso que que les estaba opacando lo que ellos podían demostrar, digamos que a la sociedad. Entonces, siguiendo nuestro hilo conductor, vamos a hablar de una de esas dos reformas políticas, la más importante, que fue la reforma política del 2003. En esta reforma hablamos que busca principalmente reducir este personalismo político del que hablábamos, con algunas medidas importantes. Y aquí estas medidas están muy específicas porque precisamente lo que pretendía era fortalecer los partidos políticos y los movimientos de mayor arraigo en la sociedad, reducir esos partidos políticos que sobraban y contrarrestar la corrupción y eliminarla, ¿cierto? Dejando partidos que realmente reflejaran una auténtica y verdadera ideología política. Entre estas medidas, se determina que era obligatorio que los partidos políticos presentaran una lista única a las elecciones para corporaciones públicas. ¿Qué quería decir esto? Evitar precisamente ese transfigurismo de que entonces en un momento presento unos candidatos, pero después voy a presentar otros diferentes a conveniencia, ¿cierto? O sea, dejar claras las reglas del juego. Otra de las medidas, se instituyeron umbrales, es decir, un mínimo de votos que las organizaciones políticas debían obtener en cada elección para tener representación en el Congreso. Es decir, que no era una cosa que ellos pudieran elegir con una cantidad de votos mínima, sino que debía ser bastante cantidad de votos para que ellos pudieran representarse como partido político. Se incluye un voto preferente por el cual los ciudadanos podían elegir al candidato de su preferencia entre los nombres de la lista del partido, sin necesidad de elegir únicamente el partido. Y se elimina, obviamente, esto que tanto se estaba persiguiendo, que era la doble militancia política, con lo cual se prohibió que los ciudadanos pertenecieran simultáneamente a más de un partido o movimiento político. Con estos cambios se disminuyó la cantidad de partidos políticos en Colombia y ya en 2018 la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó la existencia de 13 partidos y movimientos políticos. Aún así, hay otra figura, ¿sí?, de democracia participativa, y esto se hizo con el propósito, como dice aquí, de ampliar esa democracia. Se abrió la posibilidad en esta Constitución del 91 también de que aparecieran grupos significativos de ciudadanos. ¿Qué son los grupos significativos de ciudadanos? Grupos que no son partidos políticos, ¿sí?, que no tienen esa amplia representatividad política, pero que sí son movimientos populares, ¿no? Que lo que hacen es también empezar a mostrar sus ideologías sin ser necesariamente un partido político, e inclusive adheriéndose a ciertas ideologías de partidos políticos, ¿cierto? Entonces, no solamente la Constitución del 91 amplió la posibilidad de presentar candidaturas de elección popular, es decir, que personas pertenecientes a esos grupos significativos de ciudadanos pudieran hacer parte de elecciones populares, ¿sí?, de puestos, digamos, como ediles, concejales, que no necesariamente tuvieran que hacer parte de un partido político. Y vemos que esta figura democrática en el 2018 se mostró que realmente es aceptada por la población, porque a pesar de que no hay una cantidad de partidos políticos, sí hay muchos grupos significativos. En el 2018 se inscribieron 60 grupos significativos para las elecciones, y algunos de ellos apoyaron a candidatos que precisamente fueron quienes quedaron para la primera ronda de las elecciones
de las últimas elecciones que vimos presidenciales. Los candidatos entonces inscritos, que fueron apoyados por 11 de estos grupos significativos, fueron para aspirar a la presidencia de la República de Colombia, fueron Sergio Fajardo, Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Pinzón, Carlos Caicedo, Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Alejandro Ordóñez y Germán Vargas Lleras. Aquí entonces ustedes se pueden meter a la página del CNE y en la página del CNE buscan grupos significativos democráticos y aquí va a estar lo que significa pertenecer a un grupo significativo y el listado de ellos hasta la fecha inscritos. Aquí vemos entonces el nombre de los grupos significativos, ¿cierto? El nombre de los elegidos, miren el nombre de los movimientos, Juntos es Momento, Movimiento NOPSA, Primero Pereira, en fin, diversos grupos significativos que también tienen participación política dentro de lo que significa la ciudadanía. Vamos entonces a entrar en uno de los temas más interesantes, que es precisamente esa evolución del concepto de ciudadanía y esa evolución también del concepto de Estado y de la razón y el objeto de la política y de la manera en la que se concibe el Estado de Derecho. Vamos a decir que durante el siglo XVIII se presenta un cambio en la manera de concebir al Estado. Acordémonos que el siglo XVIII es 1700 y acordémonos que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial se llevan a cabo a finales de este siglo, del siglo XVIII, en 1776 y 1789, Revolución Francesa. Y esto empieza a cambiar la manera de concebir al Estado. Ya entonces se deja a un lado eso de los reyes y de los reyes que son ordenados por Dios y que Dios es el que los unge para tener el poder, y se pasa precisamente bueno, no es Dios el que elige al rey o el que elige a nuestro representante, a nuestro gobernante, sino que es el pueblo el que lo elige, porque es el pueblo el que lo necesita, ¿cierto? Entonces, este tránsito es un tránsito de un Estado absolutista, ¿cierto?, a un Estado liberal, ¿cierto?, que está enmarcado dentro del sistema capitalista. Cuando hablamos de un Estado absolutista, hablamos de un absolutismo que está enmarcado en el gobierno de uno solo, que es una cosa, como bien dice su palabra, absoluto. Todos los poderes están contenidos en ese representante del pueblo, ¿cierto? Y un Estado liberal, entonces lo que pide es participación política, es que el pueblo elija a sus representantes, ¿cierto? Entonces esto en el siglo XVIII va a cambiar drásticamente, no solamente la manera de concebir el Estado, sino diría yo del objeto de la ciencia política, porque si bien antes se estudiaba la política a partir del poder, ¿cierto?, a partir de la importancia del poder y de cómo un gobernador debía gobernar, valga la redundancia. Esto, por ejemplo, está contenido en El Príncipe de Maquiavelo, ¿cierto?, y otros libros y teorías y ensayos que hablan acerca de la importancia del poder y de saber gobernar. A partir del siglo XVIII, en lo que vamos a llamar la Edad Moderna, este objeto de estudio de lo que es la política va a cambiar, a pasar a ser el Estado como ese Estado social de derecho, como ese Estado de bienestar, ¿cierto? Y entonces vamos a hablar de los estados liberales. ¿Qué pretenden los estados liberales a partir del siglo XVIII, cuando se empieza entonces a tratar de constituir estados liberales en el mundo? Que al principio, después de la Revolución Francesa, pues no es que hayan tenido una gran acogida, ¿no?, pues, o éxito, digámoslo así, pero que después sí, en el siglo XX. Entonces estos estados liberales van a proteger los derechos de los ciudadanos y el principio es que es un estado de derecho. ¿Qué significa un estado de derecho? Es un estado donde hay deberes, donde hay obligaciones, pero también donde hay unos derechos del ciudadano, a partir de algo que se va a llamar el contrato social o la Constitución. Recordemos que entonces el contrato social es esa carta magna, ¿no?, llena de normas, que es, digamos que consensuada por una comunidad para su bienestar,
¿cierto? Entonces en el siglo XX se generaliza la imparcialidad judicial, ¿cierto? Que ya no va a estar a favor de uno de otro, sino que va a empezar a existir, digámoslo así, el concepto de una justicia neutra, ¿sí? Basada en este contrato social, en esta constitución que va a ser el Estado de Derecho, en contra precisamente de eso que se vivió, que va a ser el absolutismo, de estos estados absolutistas y autoritarios, y en contra del totalitarismo, ¿cierto? Ejemplos del totalitarismo, y los dos únicos ejemplos y los dos únicos estados que vivieron en su época el totalitarismo, ¿cierto? Fueron la Alemania nazi y la Unión Soviética. Ningún otro estado a lo largo de la historia, según los historiadores y estudiosos, ha podido, digamos, que establecer un estado totalitario. Estos dos fueron los únicos. Alemania nazi, ustedes tienen un poquito más como de conocimiento acerca de cómo se desarrolló la Alemania nazi con Adolfo Hitler, qué es lo que pretende un estado totalitario, es que exista una estructura de un único partido político eliminando cualquier oposición, se basa y se enfoca y su propaganda principal la hace a través del miedo. Esto lo dice una autora que se llama Hannah Arendt, ¿cierto? Y evidentemente pues es un estado que es opresor, es un estado que elimina la participación, es un estado que obviamente digamos como que hace un retroceso. No solamente se vivió en la Alemania nazi del 32 cuando Adolfo Hitler es elegido de manera democrática, además esa es la paradoja, es elegido de manera democrática, pero él paulatinamente va convirtiendo ese estado democrático en un estado totalitario, y la Unión Soviética, que es mucho antes, que es a partir de 1917, pero cuando empieza realmente el totalitarismo no es con Lenin, que es quien guía la revolución rusa, sino que es con Stalin, ¿sí? Que Stalin, sí, pues es el considerado, pues digamos que un gobernante creador de un estado totalitario en lo que se llamó la Unión Soviética, porque entonces empieza a oprimir, empieza a eliminar la oposición, empieza a hacer una caza masiva de todo aquel que piense diferente a la revolución, y entonces esto lo convierte en un estado totalitario. Sí, acá tenemos los dos únicos ejemplos. Después de estas experiencias, de la experiencia desde Stalin en 1923 y de la experiencia de Hitler en 1945, cuando se gana la Segunda Guerra Mundial por parte de las potencias estadounidenses, de francesas e inglesas, se llega a la siguiente conclusión, y es varias conclusiones importantes dentro de este hito histórico, dentro de toda esta era del siglo XX que fue tan importante para establecer un Estado de Derecho, que los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, fueran independientes uno del otro. Esto favorece la participación, esto favorece la neutralidad. Que la fuente del poder de los gobiernos provenga de la voluntad de las mayorías, participación política, que los representantes que ha elegido legítimamente el pueblo sean quienes elaboren las leyes, ni más ni menos, ni manos que estén por detrás moviendo el poder, sino que sean los representantes del pueblo, que todos los ciudadanos posean las mismas garantías para ejercer sus derechos y libertades, derechos constitucionales, que existan formas de controlar la gestión de los representantes del pueblo, veedurías, movimientos políticos, grupos significativos de los ciudadanos, y que se garantice la igualdad y por tanto el respeto y la participación de las minorías, ¿cierto? Esto es vital. Sobre todo porque, bueno, aquí me demoraría un montón y quiero parar acá para que comencemos el nuevo video, porque este video solamente me da para 15 minutos, para que continuemos hablando un poquito de este Estado liberal que es tan importante y de todos estos cambios sustanciales de la ciudadanía.